Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Igual quiero agradecer al licenciado Alberto por permitirme el espacio y poder compartir con ustedes este tema que en lo personal me gusta mucho. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a puntualizar un poco más sobre lo que es la criminología educativa, pero para ello primero debemos de saber lo que es la criminología. La criminología va a ser la ciencia que estudia la conducta antisocial y los aspectos que relacionados a ella surgen antes, durante y después de su realización con la finalidad de establecer estrategias de prevención. Para efectos de la criminología educativa, educativa va a ser una rama de la propia criminología, o bien como se conoce actualmente, una criminología específica. ¿Sale? La criminología educativa se va a centrar dentro de la prevención primaria o prevención secundaria. Dentro de la prevención primaria vamos a encontrar que existe el factor de riesgo que puede propiciar una conducta antisocial, sin embargo, no se ha activado. Y cuando hablamos de una prevención secundaria es porque ese factor de riesgo ya ha sido activado, ya existe la conducta antisocial o la determinada situación que nosotros vamos a intervenir o a prevenir, pero ya identificada como tal, ya está especificada, ¿sale? Entonces, en ese contexto vamos a empezar a avanzar. Dentro de las escuelas vamos a encontrar un fenómeno que se ha ido incrementando durante bastante tiempo y que no ha sido atendido de una manera adecuada. Por ello es que no se ha llegado a cabo, no se puede llevar a cabo como tal una prevención o una intervención que pueda ayudarnos a tener una disminución de este tipo de conductas. Para efectos de la criminología educativa, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sale? Vamos a hablar primero de lo que es la violencia. Recuerden que estamos tratando con menores de edad y por ende debemos de tener mucho cuidado con la terminología que utilicemos. ¿Por qué? Porque en cierto momento pueden sentirse vulnerados o podemos estar cayendo en vulnerar sus derechos humanos. Y no podemos hacer eso por la misma situación de que son menores de edad. ¿Sale? Entonces, podemos basarnos en todo nuestro fundamento legal y teórico en las leyes que protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, aquí vamos a hablar primero de lo que es la violencia. En el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño se refiere a la violencia como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Eso es en general la violencia que pueden o se vive aquí en México en contra de los menores de edad. ¿Sale? Vamos a ir especificando un poquito más. En México, 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria son víctimas de bullying, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esta cifra es del 2018. Entonces, actualmente, esta cifra ha aumentado derivado de, pues, esta situación de que no se atiende. Entonces, si podemos atender ante estas dos situaciones, vamos a encontrar como tal una violencia que se va a vivir dentro de estos entornos educativos. Y es aquí donde propiamente vamos a encontrar esta definición de violencia en la escuela, que va a ser aquella que se suscita dentro de los límites físicos de la escuela o en espacios virtuales que derivados de la convivencia interna escolar va a ser objeto de la violencia en el espacio virtual o el ciberbullying. Por ahí me apoyan, hay un micrófono encendido. Gracias. Entonces, aquí en esto del espacio virtual es muy amplio. El tema, el de hablar nosotros de violencia dentro de un espacio virtual va a ser amplio y vamos a encontrar diferentes riesgos dependiendo en qué grado se maneje. Puede ser el grooming, puede ser el sexting, pero si nosotros atendemos a las definiciones específicas, vamos a ver que el grooming no va a ser, sí es algo que atenta en contra de la integridad del menor, pero no va a ser algo considerado violencia en la escuela. ¿Por qué? Porque el grooming va a ser por parte de un agente externo mayor de edad
que busca involucrarse con un menor de edad. Por obviedad, no se puede encontrar en el mismo contexto en la escuela. ¿Por qué? Porque si tuvieran ellos ese acercamiento dentro de la escuela, no tendrían que recurrir a este tipo de herramientas. Entonces, el ciberbullying o el acoso escolar que se vive por un medio de un espacio virtual va a ser, pero derivado de la convivencia que se tiene en el aula o dentro de la escuela. ¿Sale? Dentro de la violencia en la escuela vamos a encontrar castigo corporal, que puede ser provocado por maestros o puede ser provocado entre iguales pueden ser los niños. Vamos a encontrar violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual. Ingreso o uso de armas y objetos peligrosos dentro de la escuela y cualquier acto u omisión que genere un riesgo o un daño en contra del menor. Esto va a ser lo que abarque la violencia que se vive en la escuela, dentro de la escuela. ¿Sale? Ahora bien, como yo les mencioné anteriormente, si nosotros vamos a atender una situación de prevención o de intervención a nivel primario o secundario, va a ser muy importante que nosotros detectemos los factores de riesgo los cuales vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar en un nivel primario de prevención, recordemos que los factores de riesgo se encuentran en el ambiente o pueden ser internos también. Sin embargo, se necesita de un detonante que active ese factor de riesgo. Si nosotros vamos a hacer una intervención primaria, yo ya identifiqué que a lo mejor dentro de la escuela se encuentra en límites con otro estado que puede propiciar alguna conducta delictiva o antisocial, que se encuentre, no sé, a lo mejor en una zona de riesgo porque existe alto consumo de alcohol, alto consumo de drogadicción, porque existe prostitución a su alrededor. Este tipo de situaciones van a ser factores de riesgo que pueden propiciar que el niño o el adolescente llegue a tener alguna conducta antisocial, sin embargo, aún no la comete. Cuando nosotros ya hablamos de una prevención secundaria, ese factor de riesgo ya fue activado y el niño ya lo ha cometido en una o en dos situaciones, en donde ya tenemos específicamente cuál es el problema que se vive dentro de esa institución. Vamos a tener factores de riesgo a nivel comunidad, a nivel interpersonal, a nivel intrapersonal y a nivel social. Entonces debemos de identificarlos para posteriormente atacarlos. ¿Y cómo los vamos a atacar? A través de nuestros factores de protección, que igual pueden ser a nivel comunidad, de relaciones intrapersonales o de relaciones interpersonales. Es muy importante que nosotros veamos el contexto sobre el cual se desarrolla el menor de edad. ¿Por qué? Porque recordemos que las conductas que pueden ser llevadas a cabo dentro de la institución educativa pueden ser conductas de las cuales ellos son víctimas. ¿Por qué? Porque si un niño llega a cometer algún acto de bullying o algún acto de violencia, es muy posible, digo, no generalizamos, pero es muy posible que ese niño esté llevando a cabo actos de violencia en contra de él en su hogar o en el núcleo, el cual debe de ser la protección de este menor y sin embargo no lo está haciendo. Entonces, es importante que nosotros veamos este tipo de situaciones para que podamos atender a nuestros factores de protección que sean más susceptibles de acuerdo al entorno y al contexto social específico donde nosotros nos encontremos. Y es aquí donde yo les menciono que una de las grandes fallas por las cuales no existe una prevención como tal o una intervención es porque quieren aplicar un mismo modelo a todas las escuelas y cada escuela tiene problemas diferentes, tiene características diferentes. Entonces, nosotros debemos de adecuarnos a la realidad social en la cual nosotros nos estamos enfrentando y no solamente atender con un protocolo o un manual una problemática general, si requiere algo específico. Entonces, en su gran mayoría, ese ha sido el fallo de que no podemos tener una intervención o una prevención y por ello es que la cifra sigue aumentando y no disminuyendo. Dentro del entorno escolar, nosotros vamos a tener dos actividades como criminólogos, lo cual va a ser la intervención, la cual va a ser necesario hacer un estudio de condiciones medioambientales que rodean al alumno para reforzarlas o modificarlas según sea el caso.
Cuando nosotros hablamos de intervención, es porque nosotros ya estamos entrando en ese contexto en el cual se encuentra el adolescente o en este caso el niño. Particularmente, es importante trabajar con los niños que están en esta etapa de transición. Si bien es sano que se intervenga desde muy temprana edad, ¿por qué? Porque vas a dotar al niño de múltiples herramientas que le van a ayudar a su sano desarrollo. Sin embargo, es un poco más complicado. Pero si nosotros buscamos una comunidad vulnerable, y no me refiero por las características que puedan tener a nivel social, sino a nivel interno, ¿qué van a hacer estos niños que están llevando a cabo una transición de edad en donde van a entrar a una etapa de adolescencia que puede ser desde los 12 años, en donde nosotros podemos aplicar esta intervención o esta prevención derivado de la situación de vulnerabilidad en la cual ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque están buscando su identidad, están buscando relacionarse con alguien que tenga afinidad a ellos y si no lo hacen con las personas correctas, pueden llevarlos a cometer alguna conducta antisocial, pueden relacionarle con personas que en vez de beneficiarle, pues le perjudiquen. Entonces, es importante que nosotros atendamos sobre todo a esto, el que si nosotros queremos intervenir o prevenir, busquemos esa comunidad vulnerable. Y les repito, no porque se encuentren en un estado o un lugar de riesgo, sino simplemente el primer punto va a ser lo interno, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están sintiendo. Y si nosotros queremos empatizar con ellos, yo lo que les recomendaría es que recuerden cómo se sentían ustedes cuando eran menores, cuando estaban entrando en esa etapa, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que encontraron y qué fue lo que vieron y qué pudo haberles ayudado o perjudicado. Entonces, nosotros podemos empatizar con esos adolescentes porque es una tarea muy difícil, derivado de qué, de que a nosotros como adultos nos ven como una persona que quiere imponerles algo y no es así. Nosotros debemos de darles ese acompañamiento, tampoco no dejar que rebasen esa línea donde nosotros, pues en vez de estarles ayudando, nos quieran agarrar de bajada. ¿Por qué? Porque también tienden a ser muy manipuladores en esa etapa. También es muy importante que nosotros marquemos un límite en donde sí tengan un sentido de autoridad sobre el adulto que va a intervenir, en este caso, pues que es el criminólogo, y posteriormente tener ese acercamiento y ese trabajo con los padres de familia y con los directivos en las instituciones educativas. Es muy importante que estemos trabajando todos en sintonía para que podamos llevar a cabo una adecuada intervención o prevención. El otro punto que nosotros trabajaremos también dentro de un entorno educativo va a ser la prevención, la cual va a requerir una acción consistente y sostenida de estrategias, las cuales deben de ser susceptibles de modificación o ajustes de acuerdo al contexto que se aplican. Como les repito, no podemos unificar algo. ¿Por qué? Porque cada escuela va a tener sus problemas específicos. Vamos a evitar que se susciten o disminuir los casos que puedan existir de violencia, de acoso, de ciberbullying o de la problemática específica que nosotros encontremos en esa escuela. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empoderar y proteger a los niños, niñas y adolescentes de los efectos de la violencia. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Podemos recurrir a diferentes herramientas. Para empezar, podemos buscar herramientas que van a ayudar a tener un buen desarrollo y una sana convivencia dentro del entorno educativo. Una de ellas, digo, estas son herramientas que nos auxilian a nosotros. Podemos aplicar lo que es la disciplina positiva, administrar una disciplina positiva en escolar de modo compatible con la dignidad humana. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos tratando con menores de edad. No podemos atentar en contra de sus derechos humanos, porque entonces pues nosotros ahí ya no estaríamos cumpliendo con nuestro principal objetivo. El que nosotros apliquemos una disciplina positiva también va a ayudar. ¿Por qué? Porque los maestros, con tal de luego quitarse el problema de los niños, recurren a pues a algunos castigos, los cuales no son de mucha ayuda. Les voy a dar un ejemplo. El niño que no terminó su trabajo y lo castigan no dejándolo salir al recreo. Ya para empezar, ahí el maestro ya se metió en problema. ¿Por qué? Porque le está negando la ingesta de sus alimentos al niño. Y recordemos que los niños que llegan a tener este tipo de problemáticas es porque, les repito, las tienen dentro de su hogar. ¿Ustedes creen que un niño que está teniendo algún problema dentro de la escuela
va a estar bien atendido en su hogar, difícilmente lo va a hacer. Entonces, este niño dudo mucho que lleve un lunch, el cual le permite ingerirlo. Forzosamente necesitaría salir a comprar algo. Entonces, aquí ya le estás vulnerando, para empezar, varios de sus derechos. Y la otra es que de acuerdo al nivel físico del niño, el que tú le estés negando la ingesta de un alimento, en vez de tenerlo más enfocado, vas a hacer que se pierda totalmente. Y entonces ahí ya no vas a estar cumpliendo con una función de aplicación de disciplina positiva. Ya ahí el niño lo perdiste porque ya no vas a tener su atención, ¿vale? Entonces es importante que también veamos todo este tipo de cuestiones. Las prácticas restaurativas. Prácticas restaurativas en donde ya existe algún tipo de conflicto. Vamos a aplicar principios de equidad, responsabilidad, transparencia y empoderamiento de las personas agredidas, aplicando empatía, resiliencia y la participación de la comunidad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos niños con autoestima alta o con buena autoestima, muy difícilmente van a poder ser víctimas. Entonces, si nosotros les enseñamos a ellos que todos somos poseedores de derechos y que nadie debe de atentar en contra de ellos, obviamente el niño va a poder identificar en qué momento debe de pedir ayuda, si es que está siendo víctima de algún tipo de violencia. La resolución pacífica de conflictos va a ser el ejercicio práctico de cómo a través del diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia se puede llegar a un acuerdo. Aquí la resolución pacífica de conflictos se ha buscado bastante tiempo ya que se realice entre los menores. ¿Por qué? Porque si bien ya tenemos esas figuras a nivel penal en donde ya no se llega a un proceso para poder resolver este tipo de cuestiones, pues las quieren aplicar también aquí en la escuela, para que ellos aprendan a expresar sus necesidades. Recordemos que el conflicto no es algo malo, sino es algo bueno que ayuda a que podamos expresar las necesidades que tenemos y así poder satisfacerlas. Si nosotros no expresamos que en algún momento estamos teniendo alguna molestia, ahí va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta que explote. Y ya cuando explota, ya tenemos un problema mayor. Entonces, es importante que el niño aprenda desde un inicio a identificar qué es lo que le está molestando, qué es lo que le está lastimando y así poder recurrir a alguien que pueda ayudarle a satisfacer esa necesidad que está teniendo. ¿Sale? Entonces, esto de resolución pacífica de conflictos sí es una figura que debemos de trabajar mucho, sobre todo por este tipo de situaciones. Vamos a tener lo que es el fomento de la cultura de paz, en donde vamos a estudiar y transformar realidades adversas a través de la gestión pacífica de los conflictos mediante la construcción de miradas propias con la participación de los actores sociales en la cimentación de culturas de paz. ¿Quiénes van a ser esos actores sociales? Todos los que nos encontramos dentro de ese entorno específico. Para efectos de esto, pues dentro del entorno educativo, en donde, como les repito, tenemos que trabajar en conjunto, no solamente el que nosotros ingresemos en una institución educativa como criminólogos es algo importante, sin embargo, nuestra figura no se encuentra reflejada como tal. Por ende, nosotros debemos de seguir las reglas que se encuentran dentro de esa escuela o las normas, mejor dicho, en donde vamos a tener un superior y no podemos actuar sin antes consultar con los directivos o en este caso con los maestros y en determinada situación con los padres. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los menores de edad y como les digo, nosotros no somos una figura que se encuentre establecida, sino somos una figura que estamos buscando ese campo apenas, ese reconocimiento institucional para que nosotros podamos actuar de una manera más práctica y no solamente estar esperando a que nos autoricen o no. Entonces, sí es importante que todo este tipo de cuestiones las trabajemos en conjunto. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros respaldar lo que estamos haciendo? Existen criminólogos que están trabajando para la inclusión del criminólogo en las instituciones educativas a través de la legislación. Y es importante que exista. ¿Por qué? Porque como les repito, como no existe la figura como tal, criminólogo educativo
que esté presente, sino que los que estamos trabajando en ella es porque nosotros estamos buscando ese espacio, sí podemos recurrir a ciertas leyes que pueden darnos ese amparo. Vamos de lo general a lo particular. En esta ley, que es la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, que es una ley general que está a nivel nacional. Entonces podemos utilizar esta dependiendo del lugar que nosotros nos encontremos, independientemente de eso, podemos aplicarla. En su artículo 57 nos menciona que se deben de implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos, conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia. En este apartado específicamente nos está dando esa apertura, aunque no está diciendo ahí criminólogo, pedagogo, psicólogo, está dando la premisa de instancia multidisciplinaria, donde nosotros no trabajaríamos solos, pero sí podemos entrar en esa área. El que nosotros podamos crear esa prevención que está sugiriendo en este artículo, nos está dando esa opción de poder ingresar y poder participar. ¿Por qué? Porque nosotros como criminólogos, nuestra labor principal es la prevención. Somos preventores en diferentes niveles, sí, puede ser primario, secundario, terciario, pero aquí en la institución educativa puede ser en nivel primario y secundario y a través de esta ley que nos permita respaldar lo que vamos a hacer. Y posteriormente nos dice elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de las niñas, niños y adolescentes. En esta ley, pues, no es tan, sí es específica, está dando esa apertura, pero como tal no aparece la figura del criminólogo. Pero les digo, no por ello no podamos ingresar. También podemos nosotros respaldarnos en la ley de los niños, niñas y adolescentes del Estado de México. Les digo, yo soy de acá del Estado de México, entonces por ello menciono estas leyes. Dependiendo de cada estado, pueden ustedes consultarlas. Sí existen, sí hay, algunas varían de nombre, pero cada estado tiene sus leyes. Entonces, a través de eso podemos nosotros respaldar el trabajo que vayamos a realizar. Para efectos de esta ley, en su capítulo 11, donde es Derecho a la Educación, en su artículo 41, fracción 11, nos dice fomentar la convivencia escolar armónica y libre de violencia, así como la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos, inculcando el respeto por las personas. Les digo, es una ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí nos está dando qué es lo que debemos de hacer, no dice por quiénes, pero aparte de que pues nos está dando una premisa también, igual podemos nosotros basarnos ahí para saber hasta dónde llegaría nuestra intervención o nuestra prevención, siempre poniendo por adelante el derecho del menor. También tenemos esta ley, igual tiene diferentes nombres de acuerdo al estado donde se encuentren. Para efectos del Estado de México se llama Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México. En la fracción 1 nos dice establecer los principios y criterios que desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir el acoso físico, moral y emocional escolar dentro de la educación básica. Les digo, no dice por quiénes, pero está dando esta premisa para que se atienda ese tipo de problemáticas. En su fracción 3 nos dice fomentar la participación de la comunidad escolar y de la sociedad civil para lograr que se cumpla el objeto y principios de esta ley. Aquí podemos nosotros entrar como miembros de sociedad civil
porque como tal, pues somos criminólogos, pero no estamos dentro de ese entorno, ¿sale? Y aquí es en donde sí se nos permitiría, pero no aparece la figura explícita. En su artículo 9, es de la misma ley para la prevención del acoso escolar, donde nos dice, corresponde a las autoridades escolares en cada plantel educativo. Cuando menciona autoridades escolares, dentro de esta ley, nos habla de todos los que conforman una plantilla dentro de una escuela, no solamente el directivo, sino también se va a auxiliar del psicólogo o del pedagogo o en su caso de los docentes que forman parte de la plantilla escolar. Y si nosotros podemos entrar en esa área como criminólogos, entonces si nosotros formamos parte ya de esa institución, vamos a poder atender a estas situaciones que nos menciona en el artículo. En la fracción 1 nos dice, vigilar el cumplimiento e implementación del protocolo a fin de atender y reducir la incidencia del acoso escolar en cada plantel educativo. En la fracción 2 nos dice, promover la cultura de la paz entre los miembros de la comunidad escolar. En la número 3, dar a conocer a la Secretaría y a las autoridades competentes los actos constitutivos de acoso escolar para su debida atención. Y en su fracción 4, coadyuvar en las diligencias que las autoridades competentes realicen como parte de la investigación que corresponda en los casos de acoso escolar. Y en su fracción 5, notificar a los padres o tutores de los generadores o receptores del acoso escolar. Estas situaciones que aquí nos enumeran, les voy a hablar desde un punto muy personal. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una intervención dentro de una escuela cuando nosotros aplicamos un proyecto para la prevención de víctimas de bullying, en donde trabajábamos este tipo de situaciones. Se aplicó un proyecto, primero se llevó una propuesta. Como tal, esa propuesta no fue aplicada al 100% por la misma situación, porque las necesidades que tenía esa escuela eran otras. Se adecuó a las necesidades sociales que requerían y se aplicó. Al tener nosotros esa aplicación de ese protocolo o de ese proyecto, pudimos atender las situaciones de violencia o de bullying, más específico de bullying, que vivían los menores dentro de esa institución. Posteriormente, se les enseñaban valores a través de la recreación o del deporte, que fue lo que nosotros aplicamos. Se les promovía una cultura de paz, una sana convivencia y a través del deporte, que en ese momento fue lo que aplicamos. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos más dentro de la escuela, ahí existía la figura de las orientadoras. Eran las que en algún momento llegaban a acercarse con nosotros por alguna situación que estuvieran viviendo sus alumnos. Tuvimos 3 casos, que son así como los más, ¿cómo decirlo? Los más preocupantes, porque fueron un poquito más graves. Teníamos el caso de una menor que estaba siendo acosada, pero el que la acosaba era un mayor de edad. La empezó a acosar a través de redes sociales. Primero empezó con los mensajes, después empezó a mandarle fotos de ella saliendo de la escuela. Entonces ahí donde ya tuvimos una alerta mayor. ¿Por qué? Porque pues el que le estaba acosando ya se estaba acercando a la institución y pues podría caer en alguna otra situación de que la niña fuera raptada o cualquier situación. Entonces, cuando tuvimos ese tipo de situaciones, los maestros no sabían qué hacer, no sabían a dónde recurrir. Nosotros nos acercamos con ellos, les explicamos a los padres, a los directivos y a la orientadora cómo íbamos a nosotros a poder intervenir y canalizar propiamente esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estaba dentro de nuestras atribuciones, pero no por ello no podemos orientarles y decirles a qué instancias pueden dirigirse. Se levantó una denuncia a través de internet con policía cibernética para que dieran seguimiento al caso de la niña. Ya no siguió a más, el sujeto pues la dejó de molestar y la niña está bien, pero sí es importante que también nosotros podamos orientar, al tener este tipo de conocimiento, orientarles a los maestros a dónde pueden recurrir. Tuvimos 2 casos más, uno podemos decir verdadero y uno falso.
tuvimos un caso de una niña que había sido abusada sexualmente por un familiar y otra que decía que había sido abusada sexualmente por un familiar. Cuando tú empiezas a tener este tipo de cuestiones, es muy importante que seamos muy calculadores en esta situación. ¿Por qué? Porque si bien nuestro lado, llamémosle de justicia, vamos a querer creer que todo lo que nos dicen es verdad, no es así. Debemos de ser muy precavidos de cómo vamos a ir interviniendo y cómo vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque los niños también tienden a mentir. Cuando nosotros hicimos la entrevista con la niña de cómo había sido la situación, pues es ahí donde tú te das cuenta que está mintiendo. ¿Por qué? Porque no te pueden dar ese tipo de detalles, los cuales a nosotros nos dio, y eso nos permitió a darnos cuenta de que esa menor estaba mintiendo. Igual se llega a intervenir no nada más con la menor, sino también con los padres de familia, también con los maestros, y pues con toda la situación que estábamos viviendo dentro de esa escuela, pues vimos cuál era por qué objeto hacía ese tipo de situaciones la menor, ¿no? Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos, también podemos aplicar técnicas de entrevista, pero cuando nosotros aplicamos técnicas de entrevista dentro de un entorno educativo, es importante que no lo hagamos solos. ¿Por qué? Porque también está en riesgo nuestra integridad. Recuerden que son menores de edad y sí, si mienten los niños, pueden llegar a decir alguna situación sobre nosotros, entonces pues ahí debemos de tener mucho cuidado. También el cómo nos acerquemos, el que no tengamos contacto físico con ellos también es importante. ¿Por qué? Porque luego los niños tienden a ser muy cariñosos, sí, pero algún mal movimiento pueden malinterpretarse y entonces pues ahí también se acabaría ya nuestro trabajo, ¿sale? Es muy importante este tipo de situaciones y que antes de hacer una entrevista con los menores, también tengan consentimiento los padres y los maestros. El que nosotros detectemos, por ejemplo, alguna situación de violencia que tuvimos, les digo, en la escuela, dejando de lado este tipo de cuestiones más drásticas que se vivieron. Cuando nosotros identificamos a algún posible victimario o alguna posible víctima, no es abordarlo nada más. Debemos de avisar a los maestros, a los directivos y a los padres qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos ahí, y que en algún momento vamos a acercarnos con su hijo o su hija para atender alguna situación, pero no podemos abordarlos así no, ya vi, este es víctima, voy a abordarlo. No, debemos de tener el consentimiento de todos para que, les repito, no se tienda a malinterpretar algún tipo de situación y independientemente de que seamos hombres o mujeres, también está de por medio nuestra integridad y nuestra seguridad, ¿sale? Y eso fue a grandes rasgos algo de lo que nosotros trabajamos en ese momento en la secundaria donde llegamos a intervenir. Cuando nosotros trabajamos en esta escuela, les digo, nosotros trabajamos con deporte. Fue nuestro factor protector para ayudar a los niños que eran victimarios a ver que existen reglas, o más bien normas, es el término correcto, normas en cualquier nivel. Dentro de la escuela, los menores tienen un reglamento y ese reglamento debe de ser cumplido. Y si no es cumplido, dependiendo de la norma que se rompa, pues va a ser el castigo que se tenga. El más grave, pues en ese caso, sería la expulsión, pero existen otro tipo de situaciones. Cuando nosotros les empezamos a enseñar o a hacer esta analogía de que en todos los lugares donde ellos se presenten, no porque sean menores de edad van a ser exentos de cumplir las normas, al contrario, deben de seguirlas. Y dependiendo del grado en el que se encuentren, en este caso de la edad, va a ser la repercusión que tenga. Porque si bien tú rompes una norma en la escuela, vas a tener un castigo o puede ser acreedor a que te expulsen. Pero conforme vas avanzando, si rompes alguna regla en tu entorno social, ¿qué vas a tener? Ese repudio de la sociedad, ese aislamiento. ¿Y qué va a pasar cuando tú ya seas mayor y rompas una norma de las cuales tienen alguna pena, que en este caso sería acorde a nuestro código? Pues obviamente
ya estaríamos hablando de una punibilidad en donde ya vas a ser acreedor a otro tipo de sanciones, que pueden ser desde algún pago o pueden ser pues en el mayor de los casos, la restricción de tu libertad, ¿no? Entonces, el que nosotros empecemos a inculcar desde temprana edad este tipo de cuestiones va a ayudar a que podamos prevenir que se susciten algunas conductas delictivas. Obviamente, cuando los niños o los menores ya estén en una edad más avanzada y ya empiecen a vivir otro tipo de cuestiones. Para efectos de la criminología educativa, pues va a ser el fortalecimiento de los valores sociales y personales, el fortalecimiento de la autoestima y la buena toma de decisiones que pueda ayudarles a elegir lo que más les convenga y lo que les haga, pues lo que no les perjudique, ¿sale? Entonces, pues a grandes rasgos, es esto lo que es la criminología educativa o va a ser lo que vamos a trabajar nosotros dentro de esa criminología en el entorno escolar. Y les repito, podemos ir trabajando o podemos ir buscando ese respaldo a través de las leyes, que aunque no aparezca explícitamente la figura del criminólogo como el preventor de la violencia en el entorno escolar, sí nos está dando esa apertura de que nosotros podamos integrarnos a este sector, el cual se encuentra muy vulnerado. Ya les mencioné las cifras que tenemos y que al momento de nosotros querer aplicar, llevemos una propuesta, pero también esa propuesta sabemos que no va a ser aplicada al 100%. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una característica específica o una problemática específica que probablemente no pueda ser resuelta con la propuesta que nosotros llevamos. Es aquí donde nosotros vamos a tener que sacar toda esa creatividad y ese lado de investigación y ese lado de observador en donde nos va a poder permitir hacer ciencia. Recuerden que nosotros tenemos objeto de estudio y método científico, por ende, estamos creando conocimiento y todo lo que nosotros hagamos es importante que también lo documentemos. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar a que la criminología educativa o esta criminología específica o esta rama de criminología sea fortalecida y pueda darnos más puntos de apoyo para todos aquellos que queremos laborar dentro de un entorno educativo. ¿Sale? Pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Estas son mis redes. Pueden buscarnos como Programa Preventivo Huesatlón. Es nuestro logo, aparecemos así en Facebook. Y este es mi número personal. Igual si alguien desea, pues alguna situación, pues estoy a sus órdenes. No, luego me tardo un poquito en contestar, pero sí les contesto. Y pues estos son los centros en los que nosotros trabajamos. Su servidora es delegada en el Centro de Capacitación y Asesoría Forense y también trabajamos con el Centro de Capacitación e Investigación y Estudios Superiores, CIES, donde también trabajamos un poquito más a profundidad de este tipo de temas y trabajamos la creación de los proyectos preventivos para que puedan incluir al criminólogo en este sector. Si alguien tiene alguna duda, adelante. Me gustaría preguntar algo. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, adelante. Claro, mire, tengo una duda. Muy interesante el tema. Muchas gracias por compartirlo. Tengo mucha curiosidad por este tema. Eh, Tengo una duda. Yo quiero empezar a implementar esto. Pues, recién termino la licenciatura y quiero empezar a trabajar y adquirir experiencia en esta área. Y siempre he escuchado que hacen hincapié en los permisos de los padres, ¿no? Para poder intervenir con el niño. Y la duda aquí o la cuestión es, ¿qué pasa si el padre no accede y su hijo es el que promueve el bullying, ¿no? Si es un niño que tenemos que tratar, ¿cómo en este caso, cómo trabajaríamos? ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Haríamos caso omiso ante el permiso del padre o cómo podríamos implementarlo? Muchas gracias. De nada. Muy interesante esa cuestión.
lo trabajamos de forma indirecta. ¿Cómo de forma indirecta? No vas les digo, es muy importante que tengamos, las palabras adecuadas para que nosotros trabajemos con el menor. ¿Por qué? Porque para empezar, a nosotros sí nos llegó a pasar una situación así, en donde sí nos dijo el papá, dice: "¿Y ustedes qué hacen aquí si mi hijo no es delincuente?", ¿no? No, tranquilo, o sea, no estamos aquí porque su hijo sea un delincuente o porque los niños sean unos delincuentes, al contrario, nosotros estamos aquí para fortalecer y cuidar que no haya factores externos que puedan alimentar o llamarle la atención a su hijo para que lleguen a cometer alguna conducta. Es eso lo que nosotros hacemos. Si en determinada situación el padre de familia no permite que tú intervengas, ¿por qué? Porque tú dijiste algo muy importante, es el niño que fomenta el bullying o es el niño que está llevando a cabo esa práctica de bullying. Lo haces de una manera indirecta. Te doy un ejemplo. Lo que nosotros hicimos en alguna situación fue que el padre de familia, teníamos a un niño que era victimario, él era el que atentaba en contra de sus compañeros. Por obvias razones, pues los compañeros ya no convivían con él, los maestros no querían darle clases a él porque no atendía las indicaciones que se les daban. Y los directivos dijeron, es que nosotros ya mandamos llamar al papá y lo único que hace el papá es golpearlo, decir que él está educando a su hijo y que nadie más puede intervenir. Entonces, nosotros no hacemos nada. Cuando vemos esa negación de parte del padre, de parte de los docentes y de parte de los directivos, nosotros cuando implementamos el proyecto, les digo, era un proyecto de deporte, hacíamos equipos. Entonces, los mismos compañeros no aceptaban al niño. ¿Por qué? Porque pues les pegaba, los molestaba o hacía cualquier otra cuestión, la cual incomodaba a los menores. Entonces, él al verse excluido de ese tipo de cuestiones, en donde además de que tuviéramos esa convivencia, se premiaba, obviamente, a los niños que atendían mejor las indicaciones, pues él empezó a darse cuenta qué era lo que estaba haciendo. El que nosotros no le hiciéramos caso, no lo estuviéramos engrandeciendo o estuviéramos tras de él de ya compórtate, ya bájate de ahí, ya haz esto, ya haz lo otro, vio que la forma en que él buscaba llamar la atención ya no lo conseguía. Entonces, no es que lo ignores tampoco, pero sí que se dé cuenta de que no va a ser la única forma en la que va a poder tener tu atención. Si él empieza a involucrarse de forma positiva, él empezó a hacer, nosotros hacíamos ejercicios con diferentes aparatos o, bueno, cosas recicladas como llantas o cuerdas o cosas así. Entonces nosotros dábamos ese reconocimiento al menor de muy buen trabajo o así está bien hecho y cosas así, cosas que los alentaran. Entonces cuando él empieza a ver esta cuestión, empieza a hacerlo y empieza a buscar resaltar el que tú al que estás al frente le dijeras, muy buen trabajo, está bien hecho o felicidades, algo que sintiera ese reconocimiento. Entonces, él empieza a tener esta cuestión. Teníamos como 3 casos de niños así. Vamos a correr y pues tú vas con los niños que tienen una buena condición, que te atienden bien a las indicaciones y empiezas a trabajar con ellos. Entonces él empieza a ver eso. Dice, es que a mí no me hacen caso. Pues vente, nadie te está excluyendo, tú solito te estás alejando. Sí, maestra, ahí voy. Y empieza. Y empezaba otro. Y es que porque a él sí le hacen caso y a mí no. Pues vente, nosotros estamos conviviendo, tú eres el que se está excluyendo. Sí, maestra. Y empiezan a tener esa afinidad contigo y con sus compañeros. Y poco a poco el niño se fue incluyendo con sus compañeros y ya no de estarlos molestando, sino ya de estar haciendo un ejercicio. ¿Para qué? Para que fuera el ejemplo. Pues así lo hacíamos, ¿no? A ver, tú qué haces bien en la sentadilla, ¿no? No sé, pásale al frente y explícala. Y ya pasaba. Entonces él empezaba a hacer eso. Es que yo ya sé hacer una lagartija. Ok, pasa enfrente y enséñales. Y ya. Y empieza a tener ese reconocimiento que buscaba y que nada más lo conseguía cuando se metía en problemas. Entonces, les digo, es una forma indirecta, pero estás canalizándolo. Cuando fue la abuelita, al último fue la abuelita, y dices que, ¿cómo lo hicieron? Pues es que el niño necesitaba atención.
y la única atención que le daban ustedes era cuando se metía en problemas y solamente así venían. Pero cuando ustedes tuvieron algún tipo de atención con él sobre algo bueno que hiciera. No, pues no, porque ustedes no se lo inculcaban y no se lo fomentaban. Y aquí nosotros le dimos esa atención. Cuando fue la abuelita fue porque hicimos una competencia y en esa competencia la cláusula para participar era que fuera un padre o con tu papá, tu mamá o con quien vivieras. El chiste es que tenías que tener el apoyo de alguien para que pues sí, para que te estuviera motivando dentro de la competencia. En esa ocasión fue la abuelita y nos dijo, dice, es que ya llega contento, llega cansado, dice, luego llega todo mugroso, dice, porque anda. Le digo, sí, pues es que trabajamos en el campo, entonces, pues obviamente el niño tiene, pues tiene, hay tierra y cosas así, pues si se ensucia. Dice, no, dice, pero llega feliz. Dice, y ya tiene mucho que no nos mandan a llamar que porque le pegó a alguien o porque tuvo algún tipo de problema. Le digo, sí, efectivamente, porque el niño necesitaba atención y ustedes solamente cuando se metían en problemas era cuando lo volteaban a ver. Y él al darse cuenta que hacer cosas buenas también va a traer su atención, pues él sigue por ese camino. Y también, pues obviamente, no va a tener la situación de que el papá lo estaba golpeando a cada rato, sino ya va a tener también ese reconocimiento positivo para su desarrollo. Entonces, sí es complicado que saberles llegar sobre todo a los niños, pero no es impedimento. Es una forma indirecta en la que nosotros podemos captar esa atención y no nos estamos saltando a nadie. ¿Por qué? Porque la institución, si nosotros tenemos el respaldo de la institución, vamos a tener mucho apoyo. Sí es importante que estemos todas las figuras presentes, pero si una, y en este caso, pues si es el papá muy difícilmente va a estar al 100% con el niño en la escuela. Los que más conviven son los maestros y pues en este caso nosotros. Entonces esa sería una de las formas que tú podrías seguir apoyando a ese menor que está en conflicto y que el padre en alguna situación no te está permitiendo o no te quiere permitir que tengas ese desarrollo. No sé si con eso contesté a tu duda. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. De hecho, me ayudó demasiado con los ejemplos y ahora tengo un panorama un poco más amplio. Gracias. Sí, para servirte. ¿Alguien más? Yo hasta donde sé, bueno, aquí mandaron una pregunta, se las voy a leer. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Hay alguna rama de la criminología educativa que aborde especialmente a la víctima o algo así como victimología educativa o existe algún programa especializado en niñas, niños y adolescentes? El término como tal, yo no lo he escuchado. Victimología educativa yo no lo he escuchado, te soy bien sincera. Pero cuando nosotros trabajamos con el proyecto en un principio era programa Huesatlón para la prevención de conductas antisociales. Cuando nosotros lo implementamos en la secundaria, el proyecto se llama Programa Preventivo de Víctimas de Bullying en adolescentes de 12 a 14 años en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 45 a través de la práctica deportiva. Ese es el proyecto. Nosotros trabajamos con victimología, sí, con victimología secundaria. ¿Por qué? Porque ya habíamos identificado quiénes eran las víctimas. Ya no era así como de, existen estos factores de riesgo que pueden propiciar que estos niños sean víctimas. No, ya estaban las víctimas. Ya habíamos identificado a los victimarios y por qué situación recurrían a ellos o por qué eran sujetos de ser víctimas. Porque tenían baja autoestima, porque obviamente los otros niños, digo, no es porque sean más fuertes, eso no, no tiene nada que ver, es que sean grandes, no. Es simplemente el baja autoestima que podemos tener y que nos hace creer que no somos objetos de derecho. Es eso. Por eso es que los niños se dejaban pues victimizar por este tipo de personas. Entonces, específicamente se trabajó con ese nivel de victimización, pero como tal victimología educativa, el término no lo había escuchado.
Solamente así es como nosotros lo abordamos, como nosotros lo fundamentamos, el de por qué pueden ser víctimas, la victimología a nivel secundario, la definición de victimología, cuáles son los factores victimógenos, endógenos y exógenos que pueden propiciar que una persona sea víctima, cuáles van a ser los factores victimorrepelentes que puedan ayudar. Fue fácil para nosotros acomodarlo de ese aspecto, porque la criminología trabaja con estas mismas cuestiones: factor crimino-repelente, factor víctimo-repelente, factor crimino-impelente, factor crimino-impelente. ¿Qué va a ser víctima impelente? Que va a ser algo que me va a propiciar a que yo sea víctima. Un factor crimino-impelente, algo que ayude a que yo pueda cometer algún delito. Entonces, nada más se contraponen. Esa sería una de las cuestiones. Si gustas, te puedo mandar información de dónde sacamos nosotros nuestra investigación, dónde la fundamentamos, cuáles son nuestras referencias, y con eso yo creo que te podría ayudar si es que quieres crear o buscar ese tipo de ramas, pero como tal yo no la había escuchado. No sé si con eso contesté a tu duda. Okay. Sí. ¿Alguien más? No, creo que ya no hay más dudas, Lick. No, creo que ya no. Bien, pues de mi parte sería todo, y cualquier duda o cualquier situación, si están buscando crear algún proyecto o algo así, pues cuenten con mi apoyo. Les digo a través de mi número, luego me tardo un poquito en contestar, pero sí les contesto a todos, y si tengo algún material que pueda compartirles o o alguna información, o si alguien desea algún tema específico, igual lo podemos hacer. Les digo, cuando nosotros trabajamos en la escuela, pues eso ha sido la mayor experiencia que yo he podido adquirir, y que sigo buscando ese respaldo, que nos vean como criminólogos, como lo que somos, no como lo que ellos creen que somos, y que nuestro campo laboral no se limita solamente a un área, sino que a muchos lugares que necesitan y que se atiendan este tipo de cuestiones. Entonces, es por ello que me gusta hablar de este tema. Tenía miedo, sí, como todo, pero creo que habemos muchos que luego no sabemos por dónde empezar. Y les digo, así empecé yo igual. Cuando yo empecé a investigar todo esto, pues no sabía el alcance que teníamos, y pues a día de hoy me gusta, y es un campo en el cual me deseo desarrollar, seguir desarrollando, para que tengamos más conocimiento a nuestra ciencia, que tengamos ese respaldo y que podamos documentar todo lo que estamos aprendiendo, y que se vea que es conocimiento científico y por ende está siendo probado. Entonces, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, que se hayan conectado el día de hoy, y le agradezco infinitamente al licenciado Alberto por permitirme el espacio aquí en este proyecto que llevan de talento forense. Igual a la doctora Blanca, creo que por ahí está. Si me está escuchando, igual, muchísimas gracias, doctora. Sé que es proyecto de ambos, y les agradezco mucho su atención. Aquí ando, mi querida licenciada. Muchas felicidades, excelente plática, como siempre es un gusto escucharla y siempre aprendiendo de usted. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, Lick. Esperemos que pronto nos volvamos a encontrar en otra plática.
Sí, claro que sí, a sus órdenes. Aquí hay un comentario de Karen. Dice, ya que son temas que quise tocar para realizar mi tesis y nadie pudo orientarme, nunca es tarde. Creo que la tesis sí es algo importante, que es algo que nos ayuda a ser acreedores a nuestro grado. Sin embargo, también podemos nosotros buscar otras áreas. Les digo, somos investigadores. El que nosotros hagamos un trabajo científico va a ser algo que ayude a nuestra ciencia. Y si quieren desarrollar proyectos o quieren trabajar en esa área, pues hay mucha tela de dónde cortar y que uno solo no va a poder. Necesitamos ser varios, porque les digo, tan solo aquí en mi comunidad, yo trabajé en 2 escuelas. En mi comunidad son 27 escuelas, entonces, aunque yo quiera participar en todas ellas, es imposible. No me puedo partir en 1000 cachitos y irme a todas las escuelas. Y cada escuela tiene características diferentes. Entonces, imagínense cuántas escuelas tenemos a nivel nacional. Necesitamos criminólogos por todos lados para que podamos estar trabajando así. Tenemos ya criminólogos al norte que están trabajando en esta área. Aquí en el centro habemos también criminólogos. Al sur desconozco. Desconozco si hay criminólogos que estén trabajando en esas áreas que también, pues también necesitan de atención, ¿no? Entonces, pues si a ustedes les interesa este tema, busquen capacitarse para que podamos tener una buena intervención en este sector y tengamos ese reconocimiento, que no solamente nos limite. Pues de mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.